¿Y si te dijera que un profeta de la Biblia predijo la caída de reinos poderosos y el nacimiento del propio Mesías, siglos antes de que sucediera? Miqueas no era un profeta cualquiera. En tiempos de corrupción y decadencia, se atrevió a desafiar a los reyes, anunciar el juicio divino y traer una esperanza que cambiaría el mundo para siempre. Pero, ¿por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza hoy? ¿Qué sabía el que nadie más sabía? Prepárate para descubrir la historia de uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia, y cómo su mensaje sigue estremeciendo el destino de la humanidad hasta el día de hoy. Miqueas era un profeta de Judá, contemporáneo de Isaías, que vivió en el siglo VIII a.C. No tuvo miedo de denunciar la corrupción de los líderes y la injusticia social, advirtiendo al pueblo sobre el juicio divino si no se arrepentían. Su libro es un poderoso llamado a la justicia y la humildad ante Dios. Miqueas 1:1. Ahora piensa en esto, ¿te imaginas vivir en una época donde la justicia misma estaba corrompida? Donde los líderes, que deberían proteger al pueblo, explotaban a los más débiles. Donde los ricos acumulaban bienes a costa de los pobres y nadie parecía preocuparse. Esa era la realidad de Miqueas. Y lo peor, no era solo un problema político, sino también espiritual. ¿Cómo sería tratar de vivir con integridad en un mundo donde la verdad fue reemplazada por la avaricia? En tiempos de Miqueas, la situación política y social era turbulenta. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, estaban bajo la constante amenaza del imperio asirio, la mayor potencia militar de la época. Las ciudades eran saqueadas, los territorios invadidos y el pueblo vivía con miedo. Ante esta crisis, los reyes de Israel y Judá buscaban alianzas políticas y militares para intentar garantizar su seguridad. Hacían acuerdos con naciones extranjeras, muchas veces comprometiendo su propia soberanía y alejándose de los principios que Dios había establecido. Pero Miqueas veía más allá de las estrategias políticas. Él denunciaba que el verdadero problema no eran los ejércitos enemigos, sino la corrupción y la injusticia dentro del propio pueblo. Libro abierto, hay de los que planean iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. Al amanecer lo ejecutan, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y los arrebatan, casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su familia, a cada uno y su heredad. Miqueas 2:1-2. Miqueas advertía que no servía de nada confiar en las armas o en acuerdos políticos si la nación estaba moral y espiritualmente arruinada. Denunciaba los pecados de los gobernantes, los comerciantes deshonestos e incluso de los falsos profetas que engañaban al pueblo por dinero. El juicio de Dios llegaría, no solo por las amenazas externas, sino porque el propio pueblo se estaba destruyendo desde dentro. Miqueas no tuvo miedo de enfrentar a los gobernantes corruptos de su tiempo. Mientras muchos profetas preferían guardar silencio para no molestar a los poderosos, Miqueas alzó su voz contra la opresión y la injusticia. Denunció a los líderes que, en lugar de proteger al pueblo, explotaban a los más débiles para su propio beneficio. Escuchen, jefes de Jacob, gobernantes de Israel, ¿acaso no deberían ustedes conocer la justicia? Pero ustedes odian el bien y aman el mal, les arrancan la piel a mi pueblo y les desgarran la carne de los huesos. Se comen la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos en pedazos y los despedazan como carne en la olla, como carne dentro del caldero. Miqueas 3:1-3. Este lenguaje es impactante y muestra el nivel de crueldad que Miqueas veía en los gobernantes de su tiempo. Los comparaba con carniceros que despedazaban al pueblo sin piedad, devorando todo lo que podían. Estos líderes no se preocupaban por la justicia, solo por sus propios intereses. Pero el profeta no se detuvo ahí. También denunció a los sacerdotes y falsos profetas, que en lugar de enseñar la verdad, manipulaban al pueblo a cambio de dinero y favores políticos. Miqueas advirtió que Dios no permanecería en silencio ante tanta injusticia y que el juicio llegaría para todos los que abusaban de su poder. Ahora piensa en esto, las palabras de Miqueas fueron dichas hace más de 2,700 años, pero, ¿siguen teniendo sentido hoy? ¿Crees que los líderes de hoy siguen explotando al pueblo para su propio beneficio? La profecía de la destrucción de Jerusalén. Miqueas no solo denunció la corrupción y la injusticia de los líderes, sino que también profetizó un destino trágico para Jerusalén. La ciudad santa, donde estaba el templo de Dios, sería reducida a ruinas a causa de los pecados del pueblo. Por eso, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será un cerro cubierto de maleza. Miqueas 3:12. En aquel tiempo,
esta profecía parecía imposible de cumplirse. Jerusalén era vista como el centro de la fe y la presencia de Dios en la tierra, y muchos creían que Él nunca permitiría su destrucción. Pero Miqueas dejó claro que Dios no aceptaría un culto vacío mientras el pueblo continuara en desobediencia e injusticia. El cumplimiento de la profecía. Años después, la profecía de Miqueas se cumplió de manera devastadora. En el 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, invadió Judá, destruyó Jerusalén y prendió fuego al templo. Los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, marcando uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Curiosidad, Jeremías citó a Miqueas como ejemplo. Cerca de un siglo después, el profeta Jeremías fue perseguido por anunciar que Jerusalén sería destruida. Los sacerdotes y líderes querían matarlo, pero algunos sabios de la época recordaron que Miqueas ya había profetizado lo mismo en el pasado. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá: así dice el Señor de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será un cerro cubierto de maleza. Pero, ¿acaso el rey Ezequías y el pueblo de Judá lo mataron? No. Al contrario, temieron al Señor e imploraron su favor, y el Señor se retractó del castigo que había pronunciado contra ellos. Jeremías 26, 18-19. Esto demuestra que el mensaje de Miqueas no fue olvidado. Su profecía sirvió de ejemplo para recordar al pueblo que Dios siempre da la oportunidad de arrepentirse antes del juicio. El Mesías vendría de Belén. Entre todas las profecías de Miqueas, la más famosa e impactante se encuentra en Miqueas 5, 2. Él anunció que el gran gobernante de Israel no nacería en una ciudad poderosa o influyente, sino en un pequeño pueblo casi insignificante, Belén Efrata. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, 2. En su tiempo, esta profecía parecía improbable. Belén era solo un pueblo rural, sin importancia política ni militar. Sin embargo, Dios escogió precisamente este lugar para cumplir su plan. La profecía se cumple en Jesús. Aproximadamente 700 años después, esta profecía se hizo realidad con el nacimiento de Jesús. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos, el rey Herodes se inquietó y consultó a los sacerdotes y maestros de la ley. Ellos respondieron citando exactamente la profecía de Miqueas. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un líder que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo 2, 5-6. Esto confirma que los mismos líderes religiosos de la época reconocían que el Mesías vendría de Belén. Sin embargo, muchos no aceptaron a Jesús como este gobernante prometido, porque esperaban un rey guerrero y no un salvador humilde que traería un reino eterno y espiritual. ¿Por qué Belén? El significado profundo. Belén significa casa del pan, y Jesús más tarde se presentó como el pan de vida, Juan 6:35. En Belén nació el rey David, y Jesús es llamado hijo de David, cumpliendo la promesa de un reino eterno, 2 Samuel 7:16. Dios escogió un lugar humilde para demostrar que el verdadero poder no está en la grandeza humana, sino en su plan divino. Miqueas no solo anunció mensajes de juicio y destrucción. También proclamó una gran promesa, un tiempo futuro en el que ya no habría guerras ni violencia entre las naciones. Él juzgará entre muchos pueblos y resolverá contiendas entre naciones poderosas y lejanas. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 4, 3. Esta imagen poderosa nos muestra un destello del reino de Dios, donde reinarán la paz y la justicia. En un mundo donde los pueblos estaban en guerra constantemente, Miqueas trajo una promesa revolucionaria: las armas de guerra serían transformadas en herramientas de trabajo, y los ejércitos ya no serían necesarios. El futuro glorioso del reino de Dios. En los versículos siguientes, Miqueas describe este tiempo de paz con más detalles. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie lo molestará, porque así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Miqueas 4, 4. La vid y la higuera representan prosperidad y seguridad. Nadie los molestará, es decir, la opresión y el miedo desaparecerán.
El Señor de los ejércitos garantiza esta promesa, mostrando que esta paz será verdadera y duradera. Esta profecía se conecta con Isaías 2:4 y también refleja lo que Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Mientras los reinos humanos se construyen con fuerza militar y poder, el reino de Dios será establecido sobre la justicia y el amor verdadero. ¿Será que este tiempo ya ha comenzado? Esta profecía aún espera su cumplimiento total, pero muchos cristianos creen que Jesús inició este reino de paz a través de su mensaje y sacrificio. Él enseñó que sus seguidores debían vivir en amor, perdonar y no buscar la violencia. Ahora reflexiona, ¿crees que la humanidad llegará a ver este tiempo de paz? Entre todos los mensajes de Miqueas, uno de los más profundos e inspiradores se encuentra en Miqueas 6:8. En este versículo, Dios deja claro lo que realmente espera de nosotros, resumiendo la esencia de una vida de fe en 3 actitudes poderosas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor pide de ti, sino que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios? Miqueas 6:8. En aquella época, muchas personas creían que podían agradar a Dios con sacrificios grandiosos y rituales religiosos elaborados. Pero Miqueas trajo una verdad simple y revolucionaria: Dios no busca ceremonias externas, Él desea un corazón transformado, que viva en justicia, misericordia y humildad. 3 principios para una vida que agrade a Dios. Practicar la justicia significa vivir con integridad, actuar con honestidad y luchar contra la corrupción y la injusticia a nuestro alrededor. No basta con evitar el mal, debemos promover el bien activamente. Amar la misericordia. Dios no solo quiere que seamos justos, sino también compasivos. Esto implica tratar a los demás con bondad, perdonar cuando sea necesario y ayudar a quienes lo necesitan. Caminar humildemente con Dios. La verdadera humildad no significa menospreciarse, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Caminar con Él significa confiar, obedecer y poner su voluntad por encima de nuestro orgullo y ambición. Reflexión: ¿cómo aplicar este versículo hoy? En la sociedad, vivimos en un mundo donde la justicia a menudo se tergiversa. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio? ¿Estamos guardando silencio ante lo que está mal? En nuestras relaciones personales, ¿estamos siendo misericordiosos con los demás? ¿Cómo tratamos a quienes nos rodean? En nuestra vida espiritual, ¿realmente estamos caminando con Dios? El juicio y la misericordia de Dios. A lo largo de su libro, Miqueas lanza advertencias severas contra el pecado del pueblo, anunciando el juicio divino. Pero su mensaje no termina con condenación, sino con esperanza. A pesar de la corrupción, la injusticia y la idolatría, Dios sigue siendo misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida la rebelión del remanente de su herencia? No retiene para siempre su ira, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y arrojará todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Miqueas 7:18-19. La grandeza del perdón de Dios. ¿Qué Dios hay como tú? Miqueas exalta la singularidad de Dios, quien no solo actúa con justicia, sino también con gracia y compasión. Que perdona la iniquidad y olvida la rebelión. Dios no solo perdona, sino que elige no recordar las transgresiones de su pueblo. No guarda rencor como los seres humanos muchas veces hacen. Se complace en la misericordia. Esto muestra que Dios no se deleita en castigar, sino en restaurar a los que se arrepienten. Su deseo siempre ha sido rescatar, no destruir. Arrojará todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Esta es una de las imágenes más hermosas de la Biblia sobre el perdón. Cuando Dios perdona, Él elimina completamente los pecados, como si los hundiera en el océano, donde nunca más podrían ser encontrados. ¿Qué significa este mensaje para nosotros? En los tiempos de Miqueas, esta promesa era una esperanza para el remanente fiel, aquellos que aún buscaban a Dios en medio de una sociedad corrompida. Para nosotros hoy, este pasaje apunta directamente a Jesucristo, quien vino al mundo para cumplir esta promesa de perdón definitivo. Su sacrificio en la cruz garantizó que nuestros pecados fueran arrojados al fondo del mar para nunca más ser recordados. En la práctica, si Dios nos perdona con tanta misericordia, ¿estamos nosotros también dispuestos a perdonar a los demás? El impacto de Miqueas en nuestros días. Los mensajes de Miqueas son atemporales. Vivió hace más de 2,700 años, pero sus enseñanzas siguen siendo increíblemente relevantes. En un mundo marcado por la corrupción, la desigualdad y la búsqueda desenfrenada del poder,
Miqueas nos recuerda que Dios desea un pueblo justo, fiel y humilde. Además, él no solo denunció los errores de su generación, sino que también apuntó hacia la mayor esperanza de la humanidad, el Mesías, quien traería redención y paz. Al igual que en los tiempos de Miqueas, hoy seguimos viendo líderes que abusan del poder, personas que se alejan de Dios y un mundo que muchas veces elige la injusticia. Pero, al mismo tiempo, la invitación de Dios sigue vigente. Él nos llama a vivir con integridad, misericordia y fe. Ahora queremos saber, ¿qué parte de la historia de Miqueas te impactó más? Déjanos tu comentario y comparte tu reflexión. Miqueas advirtió sobre el juicio de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. Trajo esperanza, anunciando al Mesías que traería justicia y paz. Sus profecías se cumplieron, demostrando que Dios es soberano sobre la historia. Su llamado a la justicia, la misericordia y la humildad sigue siendo esencial hoy. ¿Y ahora? ¿Cómo aplicar este mensaje? Reflexiona sobre cómo puedes vivir con más justicia y compasión. Busca tener un corazón humilde ante Dios. Comparte este mensaje para que más personas conozcan el impacto de Miqueas. Deja tu like y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre historias bíblicas y enigmas de la Biblia revelados. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.